Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Virgo, cariño, mi sacerdote, mi sacerdotisa. He estado ausente, Virgo, lo que es un par de días. ¿Por qué? Porque tuve lo que es una infección en las vías urinarias y entonces es algo que me pasa mucho en base a que antes del COVID me acuerdo que me salieron piedritas del riñón, ¿vale? Entonces, pero como todo era COVID, al final lo dejé. Lo dejé y no hice lo que es un seguimiento. Pero bueno, aquí estoy, mi querido Virgo. Creo que tengo que ponerme en serio en algunas cosas, lo que es en el tema de mi salud. Pero bueno, ya estoy mucho mejor y como dicen, mala hierba pues nunca muere, ¿no? Así, cariño, como tiene que ser. Aquí estoy renovado, mi sacerdote y mi sacerdotisa. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que ha estado comentando lo que es en el muro de la comunidad, preguntando lo que es, cómo está lo que es mi salud. Ya estoy mejor, cariño. Pero bueno, tiempo al tiempo, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Te he extrañado, ¿vale? Quería dar la cara todavía la otra semana, pero digo, mira, ya está, así soy de feo, pues me tienen que aceptar. Muy bien. Antes de empezar, Virgo, nos vamos a recargar de buena energía, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Lo voy a hacer con el palo de lluvia. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Muy bien, corazón. Muy bien. Es muy curioso, Virgo, porque una de las imágenes que yo he visto, muy curioso, es como si tú estuvieras acompañado o acompañada de una persona muy especial, pero sin embargo, ese lugar es estrecho, cariño. Es muy estrecho, como si hubieran dos paredes en cada extremo. Y es como que esa pared empieza como a querer pegarse, ¿vale? A juntarse ahí, cariño. Como que se va cerrando ese espacio. Y sin embargo tú no sueltas a esa persona. Luego de un costado, lo que he visto solamente son como alas. Alas que aparecen en ese momento para poder ayudar, para poder rescatar. Y luego simplemente todo se ha convertido como si fuera la nada, y hay lo que es un puntito de luz, como si fuera el Bim Bam, como un reseteo, como un nuevo comienzo, Virgo. Siento esto, ¿vale? Entonces, no sé por qué siento un Géminis muy fuerte también, a lo mejor le he mencionado sin querer. Yo cuando estoy con el tema del palo de lluvia, Virgo, entro como en trance, sinceramente, ¿vale? Y a veces estoy hablando con los ojos abiertos, pero sigo en trance todavía. Entonces, mi sacerdote, mi sacerdotisa, siento, mi querido Virgo, que hay un grupo de ustedes que a pesar que a lo mejor hay una situación que te hace daño, no sueltas. No sueltas a una persona, no todo tiene que ser pareja. A lo mejor es un familiar, a lo mejor de repente es una persona especial, etcétera, etcétera. Y yo lo que siento, Virgo, siento como que aparecen seres de luz, aparecen personas o en tu entorno que quieren ayudarte, Virgo, que quieren posiblemente decirte, hey, rescátate tú, libérate tú, ¿no ves que prácticamente esa pared al final se va a juntar y te va a hacer daño? Pero tú no sueltas, no sueltas. Es como que para ti es muy importante recuperar algo o a alguien, Virgo. Para ti es muy importante. Eso también, Virgo, si lo relacionamos lo que es en la parte económica, o de repente lo que es en tu casa, trabajo, propiedades, siento como que me dice Richard, creo que voy a perder la batalla. Te sientes como ahogar, te sientes como desesperar, pero siento que tú dices,
no puedo rendirme, no puedo renunciar. Quizás hay muchas personas que te dicen, no vale la pena que continúes con ese juicio, no vale la pena que continúes con todo ese lío, no vale la pena. Pero tú dices, no quiero hacer esto, no quiero renunciar. Necesito continuar hasta el final. Necesito continuar. Entonces, mi querido Virgo, yo siento que también en algún momento de ese punto de desesperación, siento como que tú pides posiblemente a tus seres de luz, familiares que ya no están en esta tierra, a tus ángeles, a tus arcángeles, a Dios, pides cariño. Y como dicen esa frase, ¿no? Dios aprieta, pero no ahorca, cariño. Aunque tú en este momento, Virgo, te estás sintiendo ahogar, aunque tú en este momento, Virgo, sientes que ya no puedes continuar con esta batalla, que prácticamente ellos han ganado, que tú ya no puedes más, siento que algo o alguien te va a rescatar, te va a ayudar y vas a volver a empezar otra vez, mi querido Virgo. Va a haber como un reseteo en tu vida. Es lo que yo puedo, lo que puedo interpretar de esta visión que yo he visto, ¿vale? Vamos a ver, corazón, vamos a ver qué me dice carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, mi querido Virgo. Carta guía, carta consejo, mi querido Virgo. Vamos a ver. Carta guía, carta consejo. Tenemos lo que es la carta de la justicia. Tú necesitas justicia, tú necesitas karma, tú necesitas que las cosas se pongan en equilibrio, cariño. Tú necesitas esto. Tú necesitas que la justicia salga lo que es a tu favor también. Pueden ser en trámites legales, documentos, etcétera, etcétera. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, estás lidiando con un Libra también, ¿vale? Porque la carta de la justicia representa Libra y también predomina muy fuerte, trámites legales, dineros, documento, etcétera, etcétera. Predomina muy fuerte. Cuando en una carta como carta guía te sale la carta de la justicia, te está diciendo, cariño, que lo que tú quieres o lo que tú piensas que es justo para ti, va a llegar. Va a llegar. Entonces, va a haber justicia en tu vida, Virgo. Va a haber justicia. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, lo que pasa es que yo he tenido lo que es un problema muy fuerte con mi familia, con una persona muy especial. ¿Vale? Vamos a suponer esto, Virgo. Y tú me dices, me gustaría que ellos entren en razón, porque tampoco no quiero perder contacto, comunicación, porque no quiero que las cosas terminen así. ¿Tú crees que en algún momento ellos van a reaccionar? Van a reaccionar, Virgo, pero tiempo al tiempo. Signos. Me sale lo que es un Leo, me sale lo que es un Virgo, me sale Tauro o Virgo. Cierras con un Cáncer. Muy bien, cariño. Vamos a ver qué más me dicen. Vamos a ver qué más me dicen. Dejo lo que es la carta guía. Un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Virgo. Que Dios y el universo me ayude. Dice, Madre Tierra. Es un vínculo con la energía de Gai. La naturaleza es la fuente de aprendizaje más rica que existe para aprender a vivir en el plano terrestre. Salga de sus cuatro paredes y parta a la aventura. Rodéese de animales y de plantas y respire tranquilamente y profundamente. Madre Tierra, Virgo. La naturaleza, Virgo, todo lo que Dios nos ha dado, Papá Dios, como dicen en mi lindo Perú, no es por las puras, cariño. No es por las puras. A veces cuando estamos en nuestros cuatro paredes, cariño, en casa, a veces nos comemos la cabeza cuando tenemos lo que es un problema, nos agobiamos más, sentimos ahogarnos, Virgo. Es muy importante que si tú estás en esta situación, desconectes o hagas algo para mantenerte entretenido, entretenida, Virgo. Si tú en este momento, Virgo, te sientes recargado o recargada de mala energía, de mala vibra, hay algo que me dice Richard, siento una carga, siento un peso emocional aquí, ¿qué puedo hacer?
Yo te recomiendo que vayas a un parque y aunque todo el mundo te diga loco o loca, y recuerda, cariño, que los locos son más felices, abraza un árbol. Abraza un árbol, Virgo. Imagínate, por más que sea delgadito, que este es el árbol, el tronco del árbol. Abrázalo, cariño. Quédate un minuto con las manos abiertas. Abrázalo ahí, Virgo. Vas a ver, Virgo, vas a sentir como que te liberas de una energía, como que sueltas, cariño. Toda esa mala energía, toda esa mala vibra se va, mi querido Virgo, ¿vale? ¿Por qué? Mira, yo soy electricista de profesión, cariño. En las máquinas, en los transformadores de alta tensión o transformadores pequeños o en un motor también, como tienen bobinas, cariño, si hay algún electricista por aquí, queda lo que es la energía remanente. Siempre va a quedar una energía remanente, aunque esté desconectado. Ese instrumento siempre va a quedar, ¿vale? Por eso tenga mucho cuidado, porque hay transformadores. Entonces, esa energía lo vamos a comparar con el problema que tú has tenido. Ese problema ya pasó, pero esa energía remanente ha quedado en tu cuerpo. Y como ha quedado en tu cuerpo, está haciendo daño. Alguien me ha tocado aquí. Está haciendo daño, Virgo. ¿Quieren hablar a alguien? Sí, es muy curioso aquí todavía. Quieren hablar, Virgo, ¿vale? No sé por qué siento la energía como si fuera... Es de una mujer, ¿vale? La energía es de una mujer. O es una chica, una niña, o es una madre. O tu abuela, quizás. Pero es una mujer la energía. Es muy curioso. Aquí va a tocar. Vale, Virgo. Esa energía, Virgo, tiene que salir. Porque si no sale, Virgo, te hace daño. Y si uno no hace lo que es la descarga a tierra de un instrumento, en este caso hablamos como electricista, que se llama la pérdiga, si tú no haces un descarga a tierra, un pozo tierra, cariño, pues entonces la persona que va y lo toca, lo manda a lo que es una descarga y puede ser mortal esto. Entonces, si tú en este momento, Virgo, mira, tú estás con ese problema, con esa mala energía, mi sacerdote, mi sacerdotisa, tú abrazas a una persona que no tiene que ver nada con tu problema, esa energía se lo lleva, Virgo. Y entonces prácticamente es como un bucle, como un efecto dominó. A lo mejor de repente tú has pasado por ese mal momento, esa energía lo afecta a tu pareja, a tus hijos, a tu entorno, a las personas que no tienen que ver nada aquí. Que tú no quieres que pase nada tampoco con ellos. Y quizá por eso la imagen que tú te aferras a alguien. Hay alguien que está sufriendo, hay alguien que está pasando mal. Y también puede ser por las energías que han quedado lo que es en tu casa o en tu cuerpo, Virgo. Es muy importante esto, ¿vale? Richard, yo siento que en casa hay esa energía. ¿Qué puedo hacer? Lo repito y lo repito y lo repito y lo repito, ¿vale? Siempre. Es como hay un famoso que habla lo que es en la radio en Perú, ahí no me acuerdo, es un doctor que yo siempre lo escucho, que siempre habla del magnesio, siempre habla del magnesio, cariño. Igual yo, igual yo. Siempre hablo y me encanta, su programa me encanta, ¿vale? No me acuerdo, doctor no sé qué, ¿vale? Es delgadito de Perú. Entonces, cariño, en la casa, cuando hay mala energía, mala vibra, cómprate una cajita de incienso, cariño. Richard, no tengo para incienso, Richard. Seguro que sal sí tienes en casa, ¿no? Entonces, esa sal, cariño, échalo por los costados de tu casa. Échalo por los costados, donde tú sientas que la energía está muy fuerte. Luego de unos días lo barres, lo recoges, cariño. La sal absorbe la mala energía. Richard, no tengo sal, Richard, pero en mi casa hay sábila o aloe vera. Esa sábila, esa aloe vera, cariño, lo cuelgas en la puerta de tu casa. Absorbe la energía. Richard, no tengo eso. Limones, lima, si tienes, ¿no? Vale, pones limones, un jarrón ahí. Pon limones. Si es de cristal o de vidrio, mejor, ¿vale? Transparente. Lo echa los limones. Así, tal cual. Sin agua, sin nada. Solamente tal cual, los limones. Déjalo ahí en una esquina, cariño. Esos limones absorben la energía. Te he dicho tantas cosas que algo tendrás en casa. Supongo que algo tendrás en casa, cariño. No tengo, Richard. No tengo. Tienes que shaumar con algo, ¿vale? Entonces, si encuentras hoja de eucalipto, con hoja de eucalipto, quema las hojas de eucalipto, el humo shaumas. Shaumar o saumar. Shaumar creo que es en quechua, si no me equivoco. Vale, empiezas a hacer eso.
Empiezas a hacer con alguna hoja que tú encuentras, cariño, ¿vale? Si encuentras menta, de menta, pero tienes que hacer eso, ¿vale? Lo más fácil es la sal, sinceramente. Vale. Dicho esto, mi querido Virgo, vamos a continuar. Vamos a ver, cariño, qué me quiere decir el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver qué me dice mi querido Virgo. Vamos a ver, cariño. Tenemos lo que es la carta del mago. Cuando la carta del mago, cariño, dependiendo de la carta que me salga al costado, te puede decir, todo lo que tú quieras solucionar, lo vas a solucionar. Pero si me sale al costado una carta negativa, quiere decir, cariño, que para muchos de vosotros, una persona posiblemente trabaja con magia en contra de ustedes. Pero voy a sacar más cartas. No todo tiene que ser malo. Puede ser que también la carta del mago está relacionado con el trabajo. También, ¿por qué no? Tenemos lo que es la carta del 4 de pentáculos, cariño. La carta del mundo. Y cierras con la carta del 5 de pentáculos. Vale. Si tú te das cuenta, mi querido Virgo, la carta del mago está como carta guía, pero está al costado de la carta del 4 de pentáculos. Cariño, muchas veces vosotros piensan o tienen esa percepción, Virgo, de que tu soledad o tus problemas posiblemente está relacionado por algo desconocido, que en este caso puede ser la magia, ¿vale? Pero no todo tiene que ser brujería. Quizás para un grupo sí, quizás para otro grupo, cariño, simplemente es mala energía, mala vibra, alguien te mira mal, alguien te echa lo que es un mal de ojo, alguien te maldice. ¿Te ha pasado, Virgo, que a lo mejor de repente tú pasas por ahí por una esquina y una persona te mira así, de mala manera, cariño, te mira con mala vibra y vosotros pues coinciden con la mirada. Llegas a tu casa y empiezas con dolor de cabeza, empiezas con vómito, empiezas con diarrea, con todo esto. Eso se llama mal de ojo, cariño. Esta persona tiene tanta energía y te tiene tanta manía, cariño, no te lleva bien, que te ha visto mal y esa energía te ha afectado. Para muchos de ustedes, ¿vale? El otro mensaje. Siento, Virgo, que tú me dices, Richard, muchas veces me va bien una temporada, muchas veces luego cambia mi energía, mi vida es un desastre, luego se normaliza y luego otra vez me va bien otra temporada. ¿Por qué pasa esto, Richard? ¿Por qué? ¿Cuántas veces he dicho, Virgo, sacerdote, sacerdotisa, cuántas veces he dicho? Boquita cerrada te ves más guapa y más guapo, cariño. Es esto. Vamos a suponer, Virgo, que tú me dices, Richard, ay por Dios, he conocido a Pepe Lucho, Richard. Si tú supieras, Richard, es enorme, Richard, enorme. Por Dios, nunca he visto algo tan grande, Richard. Mide 2 metros. Lo amo, me caso ya con esta persona. Y tú vas automáticamente en las redes sociales. Desde el primer día que te conocí, Pepe Lucho, mi vida ha cambiado. Soy feliz. Y le pone la foto de Pepe Lucho ahí porque quieres que todo el mundo se restregue con tu suerte, cariño. Pues entonces aparece la persona que te tiene manía, esa persona que te mira mal, dice, ah, sí, estás siendo feliz, pues ahora voy a hacer algo para que esto no funcione. Y Pepe Lucho se va de tu vida, Virgo. Por eso te digo, así mira. Así, cariño, te ves más guapa, más guapo. Hay que ser reservado. Hay que ser reservado con nuestras cosas. Sé, mi querido Virgo, que a ti te hará ilusión, Richard, pero a mí me hace ilusión gritar a los 4 vientos que soy feliz. Pero no todo el mundo te quiere, Virgo. ¿Me entiendes? Entonces, guárdatelo para ti. ¿Acaso en el año, antes del año 90, había redes sociales? No había redes sociales. No es necesario que tú pregones a los 4 vientos la felicidad que tú estás viviendo. ¿Dónde está escrito que tienes que ponerle ahí en las redes sociales para que el mundo entero se entere, cariño? Entonces, mi querido Virgo, tienes que ser discreto, discreta. En el trabajo, Virgo. Vamos a suponer, Virgo, que tú dices, al fin, como dicen esos memes en Perú, ¿vale? El día que sea rico, habrá señales, ¿vale? Es esto. Yo que sé, ponen con su moto, los euros, los dólares ahí, ¿vale? Habrá señales. Yo qué sé, cariño, estás en un buen trabajo.
estás en un buen trabajo y te compras el carro del año, el coche del año, ¿vale? Color rojo, como me encanta a mí, aunque yo no tengo carnet de conducir. Color rojo, cariño. Y lo pones en las redes sociales. Y encima sales ahí, te paseas con tu coche, cariño. ¿Qué necesidad es de estar alardeando lo que tienes, Virgo? ¿Qué necesidad? Por eso que luego salen las envidias. A lo mejor de repente tu entorno no te envidia, pero una persona que está en el extranjero, a lo mejor yo qué sé, se fue para progresar y dice, ¿cómo es posible que este se ha quedado en el país, pero sin embargo le va bien y a mí no? Pues ahora va a ver, no quiero que nadie sea feliz. Entonces, Virgo, empiezan a hacerte algún tipo de daño. Por eso que muchas veces estás en la cima y otras veces estás prácticamente en el suelo, Virgo. Es importante que tú seas discreto, discreta con tus cosas. Tienes la lengua muy larga, cariño. Ay, mi sacerdote, te estoy aconsejando. Richard, no aconsejes. Te estoy aconsejando, Virgo, ¿vale? Te voy a sacar más signos. Te he dicho los signos, ¿no? Sí, Richard, ¿no te acuerdas? Sí, te he dicho los signos. Iniciales no te he dado. Iniciales no te he dado. No, iniciales no. A ver, Richard, por Dios, se te va la olla. Sí, cariño, por tu culpa. Tienes que ser discreto, discreta. La letra L, la letra U, la letra I y la letra J. Muy bien. Ya está, corazón. Ya está. Vamos a ver, mi querido Virgo, qué te dice el oráculo, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Los ciclos. Irónicamente, este mensaje de los ciclos me salió en Géminis. Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un Géminis. Entonces, el número 25 busca en numerología. Tiene un mensaje muy especial para ti. Cuando te dice los ciclos, mi querido Virgo, mi sacerdote, mi sacerdotisa, todo lo que tú estás viviendo, Virgo, quizás de repente en algún momento te preguntas y dices, Richard, ¿cómo me lamento de haber estado con ese chico, con esa chica, ¿vale? A pesar, Richard, que me hacía prácticamente, yo que sé, vibrar, Richard, me hacía vibrar, si tú supieras, pero hubiera preferido nunca haberlo conocido, ¿vale? Y tú tienes hijos con esa persona. Entonces, mi querido Virgo, yo te digo, corazón, ¿por qué te arrepientes, cariño? Tómalo como una vivencia. Tómalo como un aprendizaje. De esa persona, pues han salido tus hijos. Entonces, es un regalo que te ha dado Dios. El otro punto, Virgo. ¿Cuánto tiempo de mi vida, Richard, he estado con esa persona? No tengo hijos. 10 años, 20 años con esa persona. Mejor no hubiera estado con esta persona, ¿vale? Porque ahora se acabó la relación. ¿Dónde está escrito? ¿Dónde está escrito, Virgo, que si tú de repente tienes una relación con una persona, es para toda la vida? Tú con esta persona no has nacido pegado como siamés, con el respeto de la gente que ha pasado por esto, ¿vale? Tú no has nacido como los siameses, cariño. No. Entonces, no, Richard, pero está escrito en un papel. No, no está escrito, es un papel. Tú mismo lo dices, es un papel. Es un papel, cariño, ¿vale? Y por último, Richard, pero la frase lo que Dios ha unido, nadie lo va a apartar. Todo es libre albedrío. Todo es libre albedrío, cariño. No culpemos a Dios, ¿vale? No culpemos a Dios. Dios no tiene la culpa de nuestras decisiones. Todo es libre albedrío, corazón. Si esa persona se queda o esa persona se va, esa persona lo decide. Y eso también lo decides tú. Pero no se arrepientan, porque seguro que en algún momento, en el comienzo de la relación, habrá habido lo que es el coqueteo, el filtreo, salían sonrisas. Al menos yo que sé, el primer año habrá sido feliz, habrá sido perfecto, cariño. Porque si no, no hubieras estado con esta persona como relación formal. Entonces, quédate con lo bueno. Algo has aprendido de esta persona. No tienes por qué decir, no hubiera conocido jamás a ese hombre, esa mujer. No, cariño, algo bueno tuvo esa relación, esa comunicación, para que tú decidieras tener una relación con esa persona. Porque vamos a ser sinceros, cariño, una noche de traca, traca, tra, lo consigues donde sea. Pero una relación es muy diferente, Virgo. Entonces no te arrepientes. Tómalo como un aprendizaje, como una evolución, como un crecimiento, Virgo. Tómalo así. ¿Voy a tomar agüita? Uy, mi agua está fría. Muy bien.
Vamos a continuar, ¿vale? Todo es aprendizaje, todo es evolución, Virgo. Vamos a ver, Virgo, un consejo del tarot Z. ¿Qué te dice? Que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido Virgo, que Dios del universo me ayude. Cayeron 3, pero solamente voy a sacar uno, ¿vale? A la de Dios. Vamos a ver. Consejo. Me sale lo que es la carta del As de Copas. Me dicen, tienes que aprovechar las oportunidades que muy pronto llegará. Porque la carta del As de Copas, cariño, es un regalo que te viene. Al margen de la edad que tú tengas. Y no todo tiene que ser pareja, porque qué manía, sinceramente. Qué manía que todo el mundo, parece que si no tiene un hombre o una mujer al lado, no se siente realizado o realizada, cariño. Por Dios, cuando te digo oportunidades, a lo mejor yo que sé, aparece una amistad, a lo mejor viene un proyecto para que tú hagas, a lo mejor tienes la oportunidad, cariño, de hacer cosas que antes no podías hacer por estar en pareja. Entonces te viene una oportunidad. Richard, en el trabajo, en el proyecto, te viene una oportunidad, me dice. Va a llegar algo bueno para ti, mi querido Virgo. Pero es muy importante ser discreto y discreta, cariño. Sacerdote, sacerdotisa, no todo el mundo te quiere como yo te quiero, cariño. Lo siento, no todo el mundo te quiere. Entonces, tienes que ser discreto o discreta, mi querido Virgo. Tienes que ser esto, ¿vale? Porque vas a tener una oportunidad. Va a llegar una oportunidad. Y sobre todo la carta del Rey de Copas, cariño, o el As de Copas, te dice, amor propio. Amor propio. Primero tú, segundo tú, tercero tú. No hay nada de malo de que uno se valore, de que uno se quiera, Virgo. No hay nada de malo, corazón. De verdad. Ay, Richard, pero eso es egocentrismo, ¿no? Eso es amor propio, cariño. Es como que a mí cuando me dicen, Richard, ¿cuándo te vas a casar? ¿Cuándo te vas a casar? Pero a ti qué te importa si yo estoy soltero, estoy casado. Yo estoy feliz así como estoy. De verdad. Ya me quieren sacar novia, me quieren sacar novio. De todo, cariño. Es esto. Yo estoy bien como estoy. Entonces, amor propio. Amor propio, cariño. No hagas las cosas tampoco por obligación. Hazlo porque tú te sientes bien. Amor propio, Virgo, ¿vale? Muy bien. Es que de verdad, siempre me están sacando pareja por todos lados. Y yo estoy más solo que el agua. Muy bien. Vamos a continuar, Virgo. A ver, vamos a canalizar, ¿vale? Vamos a ver cuál es esa energía que yo he sentido aquí. ¿Qué es lo que quieres decirme? Aquí lo sentí que me tocó. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. El nombre de David, ¿qué tiene que ver para ti? ¿Vale? El nombre de David. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Siento, mi querido Virgo, veo la imagen de un ser de luz que te consuela, Virgo. O siento, Virgo, pienso que muchos de vosotros posiblemente en estos momentos tienen la necesidad de recibir consuelo de ellos. Es como que me dice Richard, estoy seguro que si estuvieran aquí vivos, presentes, estoy seguro que ellos me consolarían. Estoy seguro que ellos no dejarían que yo estuviera pasando por esto. Extrañas mucho a alguien, cariño. Pero siento como que lo extrañas mucho a esa persona cuando estás en tus momentos más tristes. Siento esto, ¿vale? Vamos a continuar. Porque también te puedes acordar de ellos cuando eres feliz, pero si no, en tus momentos cuando estás más triste. Me dice Virgo que hay un grupo de ustedes que últimamente se está cayendo mucho el cabello, que tienes que ir con cuidado. Te recomiendo que vayas a un profesional, porque no todo tiene por qué ser trágico. A lo mejor es estrés, a lo mejor tienes un problema, pero mejor ve lo que es a un profesional, ¿vale? Es esto. Vamos a continuar. Dime, mi querido Virgo,
si tú en casa tienes como una especie de jarrón, es como si fuera loza, ¿vale? Como loza china parece. Pero el color que predomina es el blanco, pero también el azul. En ese jarrón, cariño, siempre hay una energía que lo toca. Posiblemente puede ser que era algo que vincula a una persona que ya no está en esta tierra. Ahora, a lo mejor tú me dices, Richard, cada vez que yo veo ese jarrón de loza, me recuerda mucho a mi madre, a mi padre o a una persona especial. Tienes como un jarrón. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Si quieren decir, digan algo, por favor, a través de las imágenes o lo que yo pueda percibir con su susurro, porque nunca llega claro. Veo la imagen, Virgo, de una persona, un varón, muy fuerte, sinceramente. Inclusive podría decir que practicaba algún tipo de deporte, ¿vale? O esta persona está viva, también puede ser el caso, pero aquí tengo dos mensajes. Porque la otra imagen que veo los ojos de una persona, pero ya tiene una edad, supera los 50 años. Pero veo que la imagen de esa persona, los ojos de esa persona, que ya tiene lo que es una edad, le caen lágrimas, cariño. Vamos a suponer, Virgo, que ese hombre fuerte puede ser que ya no está en esta tierra y la persona que sufre puede ser la madre o el padre que ya tiene una edad. Y el otro punto también, tranquilamente puede ser, cariño, que vosotros tienen un hermano que es muy fuerte, que practica algún tipo de deporte, o eres tú, pero que sin embargo puede ser que tú recuerdes mucho a una persona que supera los 50 años, esa energía, cariño, siempre te acompaña. Y está como un poco triste por algo que te está pasando. Si eres tú, ¿vale? La persona fuerte. Me están hablando de un varón. Está algo triste. La persona que está sintiendo tu energía. Vamos a ver, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Estoy viendo, Virgo, muchas patas de araña. Muchas patas de araña. El otro punto, Virgo. Veo una escena en la cual tú te estás peinando el cabello o de repente estás peinando el cabello a una persona y veo que esas arañas es como que recolectan ese cabello. Virgo, cariño. Mi sacerdote, mi sacerdotisa. Dos mensajes. O tú estás encontrando cabellos en casa, ¿vale? Que puede ser el caso también. Y me dice Richard, no es mi cabello, ¿vale? Porque ya desde un principio había visto el cabello y por eso que te decía que si tienen algún tipo de problema que vayan al médico. Pero puede ser que tú me digas, Richard, yo estoy encontrando cabellos y ese cabello no es mío. Y como he visto patas de araña, cariño, o te están soltando algo en casa y una de las señales pueden ser los cabellos, o si tú de repente, cariño, tienes la costumbre que cuando te peinas tu cabello simplemente lo tiras, no vaya a ser que alguien, cariño, haya tomado un pedazo de tu cabello y pues simplemente está intentando hacer algo. Esto pasa mucho en Latinoamérica. Aquí en Europa, sinceramente, no, ¿vale? No pasa esto. Es muy poco, pero bueno, puede pasar también, ¿no? Pero siento como que alguien ha tomado tu cabello, mi querido Virgo. Siento esto. Entonces, tienes que ir con cuidado, corazón. Tienes que estar atento, atenta a las señales que se te presentan. Siento que es una semana para ti de mucha envidia. Siento esto. Y el otro mensaje, Virgo, si a lo mejor de repente somos un poco más retorcidos con la mente, ¿vale? Y para eso soy yo especial. Dime si tú de repente, Virgo, dime en los comentarios,
Es cierto que me cuesta responder, ¿vale? Pero trato. Si tú sospechas que tu pareja te miente o te está engañando, posiblemente una de las pruebas que tú vas a encontrar son cabellos. Cabellos. Te da lo que es un mensaje. Si en este momento tú sospechas que la persona de tu interés te está engañando y de repente no sabes cómo encontrar pruebas, vas a encontrar cabellos, mi querido Virgo. Siento esto. Entonces, mi sacerdote, mi sacerdotisa, siento que hay una madre o una abuela o una persona mayor que ya no está en esta tierra que sufre por un varón. Puede ser hijo o puede ser pareja. Una persona muy fuerte que practica deporte o por genética. Está fuerte, ¿vale? O que de repente la energía también de una persona que se marchó posiblemente, y tú me dices, Richard, era una persona llena de vida, una persona que practicaba deporte, una persona, pero de la noche a la mañana se apagó, ¿vale? Entonces, mi querido Virgo, siento que hay alguien que todavía no supera esto y sufre. Y siento que posiblemente la energía de ellos se ha manifestado aquí para decir, todo está bien, tienen que estar tranquilos. ¿Por qué? Porque si vosotros sufren por esa persona no se va, se queda en este plano. Entonces te dice, todo está bien. Vamos a ver, Virgo, un mensaje de los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Dice, niños, su vida amorosa se ve influida por los niños. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, posiblemente puede ser que el motivo de este mensaje o puede ser un obstáculo, como también puede ser que no. A lo mejor me dice Richard, no puedo estar con esta persona porque sus hijos no me aceptan. Puede ser el caso, ¿vale? O porque mis hijos de repente no están de acuerdo que yo esté con esta persona. O de repente muchos de vosotros, cariño, los problemas que tienen con la pareja, quizás es porque quiere ser madre, quiere ser padre, y en estos momentos las cosas pues se dificultan. Recuerda, cariño, las energías. Si tú estás estresado o estresada, por más que lo intentes muchas veces ser madre o ser padre, no se va a dar. No se va a dar, Virgo, ¿vale? Porque el estrés. Y esto me ha pasado con muchas personas que me han hecho consultas. Luego que le he dicho desestresa, desconecta, sal de vacaciones, automáticamente al mes han sido padres. Entonces, muchas veces el estrés influye mucho. Vamos a continuar, vamos a ver las características, Virgo. Tengo hambre ya. ¿Qué horas son aquí? Son las 4 de la tarde ya. ¿Ves? Es que las lecturas bonus son muy largas. Tengo que programarme bien. Pero bueno, estoy enfermito para acabar a las 2:30 y poder comer, ¿vale? Porque tampoco es bueno comer tarde. A ver. Me sale lo que es la carta de la emperatriz. Posiblemente para muchos de vosotros, mi querido Virgo, estás lidiando con una persona de elemento tierra, especialmente otro Virgo. O de repente esta persona, cariño, oculta algo. Veo embarazos, Virgo. Veo embarazos, ¿vale? O de repente, cariño, es una relación oculta también. Oculta. O tú sientes, mi querido Virgo, que esta persona de elemento tierra, especialmente otro Virgo, pero también puede ser Tauro, Capricornio, a lo mejor ha sacado los pies del plato, que está esperando un hijo o una hija de otra persona. Muy atractivo, muy atractiva. Caballero de bastos, para muchos de vosotros, cariño, hay una conexión muy fuerte con personas de elemento fuego. Puede ser Aries, Leo, pero especialmente un Sagitario. Posiblemente tú con esta persona hay mucha química cuando se encuentran lo que es en una reunión, en una fiesta, solteros y solteras especialmente, los jóvenes. ¿Por qué? Porque me dice Richard, cada vez que coincido con esta persona hay química, nos buscamos. Vas de repente al mismo lugar de baile, cariño, o la discoteca para encontrarte con esa persona, ¿vale? Hay química, pero a veces sientes que esta persona está un poco como apartado de tu vida, pero hay química, cariño. Algo pasa aquí, algo pasa. Es una persona que le gusta mucho posiblemente también o sabe manejar algún tipo de instrumento musical, puede ser. Cabello largo, lacio, castaño, puede ser rojo, también puede ser negro. La carta del sacerdote, cariño. Para muchos de vosotros posiblemente hay una conexión con una persona que supera los 40 años. Delgado o delgada. Si es de piel blanca está muy bronceado. Puede ser trigueño. Cabello negro, largo. Es una persona con una sonrisa muy agradable. Entonces nos dice mi querido Virgo que es una persona de confiar.
Por otra parte, Virgo, siento que muchos de vosotros sienten una conexión muy especial con una persona que ya no está en esta tierra. Puede ser desde pareja, también familia. Pero yo siento que son mayor de 40 años, cariño. Últimamente lo estás soñando continuamente y no sabes por qué. ¿Por qué? Cuando tú sueñas a una persona, cariño, que ya no está lo que es en esta tierra, tenga la edad que tenga, este personaje te está advirtiendo de algo, ¿vale? Especialmente lo que es la salud. Este personaje te advierte de algo, especialmente la salud, o que vayas con cuidado. Si a lo mejor, yo que sé, cariño, vas a hacer un viaje, vas a conducir, te vas de fiesta, te dice que vayas con cuidado. Nunca hay que dejar de largo cuando tú sueñes con un familiar, con una persona muy importante que no está en esta tierra. Te quiere proteger de algo. Yo quiero, Virgo. Hasta la vista y sé feliz, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Gracias por tu apoyo, corazón.